베레아 사람은 Hechos 17 del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió distinción, y no pocos hombres. 적지 아니하다. Amén. 내 영혼아 Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온 천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사들 주옹이하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주사위 일체계 승리한 무리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y en este día de bendición. Nosotros hemos obedecido a través de tu llamado. Te damos gracias porque nos has permitido esta hora entregar este culto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que tú estés con todos nosotros y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos estar despiertos y entregar este culto delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께
영원히 싸움나이다. Amén. 내 기도하는 그 시간 그때가 가장 즐겁다. 이 세상 근심 걱정에 얽매인 나를 부르사 내 진정 소원 주 앞에 낱낱이 바로 아뢰어 큰 불행 담에 슬플 때 나 위로받게 하시네. 내 기도하는 그 시간 내게는 가장 귀하다. 저 광야 같은 세상을 끝없이
하나님의 은혜를 구하며 En este momento oremos en arrepentimiento para poder recibir la misericordia y triunfar en este culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has amado y nos has llamado como tus servidores. Ayúdanos, Señor, que este culto sea un culto en el cual sea apto delante tuyo. Padre Dios, con lo que es nuestro, no podemos venir delante tuyo, no podemos entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que tú estés con nosotros. Ayúdanos, Señor, a depender de esa sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a depender de esa misericordia de Cristo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo con esa sangre, Padre Dios, y así nosotros podemos ver tu rostro y así podamos triunfar delante tuyo. Padre Dios, con lo que es nuestro, no podemos entregar este culto delante tuyo, sino ayúdanos, Señor, a depender de la sangre de Cristo y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener este culto que sea según tu voluntad y así a través de este culto podamos amarte. Obra, Señor, en cada momento. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 사랑과 겸손으로 Padre, que nos has permitido que podamos venir delante tuyo, si nos has pedido que te sirvamos en amor y en humildad, te damos gracias porque nos has entregado y nos has hecho podemos venir delante esta hora. Gracias porque nos has dado el nombre de Jesús, has hecho que nosotros seamos llamados por ese nombre, seamos reunidos en ese nombre. Ayúdanos, Señor, que este culto sea un culto en el cual vamos a entregarte en espíritu y en verdad. Padre Dios, nosotros al vivir en este mundo, hubieron momentos en el cual por a través de nuestra debilidad nosotros no pudimos seguir tu palabra y tu guía. Perdónanos, Señor, y en esta hora confesamos todo esto. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir ese perdón a través de tu palabra. Haz que tú estés con nosotros, tú seas el que estés guiando en nosotros en este culto y así podamos triunfar delante tuyo. Damos gracias porque estás amando a nuestra iglesia
iglesia y por las personas que clamaron la reforma en nuestra iglesia, aunque en estos momentos tiene mucha dificultad y está en gran dolor. Hiciste que nosotros podamos orar en esos momentos. Nos has dado el nombre de Jesús e hiciste que nosotros podamos triunfar a través de ese nombre y hiciste que cada uno de nosotros podamos triunfar en los diferentes momentos en el momento. Padre Dios, te queremos pedir por el obispo que nos has puesto. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros a través de sus enseñanzas podamos crecer, podamos edificarnos, podamos volver a triunfar y en nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser humildes delante tuyo. Ayuda, Señor, al obispo que tú has puesto a través del Espíritu Santo y dale la paz en él y la salud. Y ayuda, Señor, para que él tenga esa inspiración y dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que en cualquier momento en que el lugar y él esté, él pueda siempre tener esa inspiración y así pueda tener esa protección que viene de ti y su salud. Y también el día de hoy tú lo has puesto para llevar tu palabra. También unge los labios de tu siervo, dándole la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Ayuda, Señor, que pueda estar llenos de esto. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al escuchar esa palabra podamos recibir esa gracia en un espíritu y podamos recibir esa palabra como tu palabra y así podamos obedecer ante tu palabra. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra como tierra buena y allá así podamos ser testigos y así testificar tu palabra. Padre Dios, como tú nos has amado a nosotros, ayuda, Señor, que nosotros podamos amarte a ti, a tu iglesia que es tu cuerpo, al obispo, y así que cada uno de nosotros podamos reunirnos con ese amor. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos abandonar todo orgullo y toda esa fe que va en contra de ti, sino ayuda, Señor, arrodillarnos delante tuyo. Y así en ese 2022 nuestra iglesia pueda practicar ese amor y su humildad y puedan reunirse delante tuyo. Y ayuda, Señor, que en esta hora tú seas el que recibes la gloria y en tu nombre recibe la gloria. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 철저히 무너진 삶 속에서 하나님 나에게 역사하시고 믿음의 시선을 허락하사 주를 주목하게 하시네. 때로는 견디기 힘들 때도 하나님 언제나 함께 하시며 은혜와 진리의 성령 주사 주만 바라보게 하시네. 내가 봅니다
영원한 주를 봅니다. 귀로만 들었으나 이젠 봅니다. 내가 봅니다. 존귀한 주를 봅니다. 연약한 내 영혼이 이젠 주를 봅니다. 내가 봅니다. 영원한 주를 봅니다. 귀로만 들었으나 이젠 봅니다. 내가 봅니다. 존귀한 주를 봅니다. 연약한 내 영혼이 이젠 주를 봅니다. 연약한 내 영혼이 이젠 주를 봅니다. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos venido delante tuyo con nuestras ofrendas y entregarte delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener esa bendición y esa gracia que viene de ti. También te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo, para que cada uno de ellos que han obedecido ante tu mandamiento, dale la bendición en ellos y sus familias y ayuda, Señor, que ellos tengan ese gozo que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han amado a tu iglesia y han entregado esa ofrenda que han determinado. Dale la bendición que viene de ti y ayuda, Señor, que siempre puedan tener ese gozo de obedecer tu palabra. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, ellos y sus familias, ellos cada día de sus vidas siempre puedan dar gracias delante tuyo. Te queremos pedir por cada uno de nuestros miembros que han ofrendado, incluso en línea. Ayuda, Señor, que a través de esas ofrendas ellos se han confesado que es lo tuyo. Ayuda, Señor, que esta ofrenda puede ser usada por la iglesia y por el reino de los cielos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 14, versículo 32 hasta el 42. Marcos 14, versículo 32 hasta el 42. Vamos a leer todos juntos. 시작. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedad aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasare de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Vino luego y halló durmiendo, y dijo Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cansados de sueño y no habían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. Amén. 깨어 있어 기도하라. En este momento vamos a orar. Antes de escuchar la palabra del Señor, vamos a orar por el obispo y por cada uno de nosotros. 아버지 감사합니다. 하나님께서 오늘 들을 예배 가운데 불러주시고 이 시간 또 주의 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을도 감사합니다. 말씀 듣는 이 시간 하나님께서 우리 모두를 성령으로 감동하시고 역사하여 주시기 원합니다. 이 시간 하나님의 말씀의 대언자로 또 말씀을 증거하시는 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 또 능력을 허락하여 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 대언하며 선포할 수 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 말씀을 듣고 깨닫게 도와주시며 하나님 말씀으로 아멘하게 도와주시고 그러므로 그 말씀대로 사는 또 순종하며 사는 기쁨이 있도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 거룩한 우리 주님의 damos gracias porque nos has permitido este día y nosotros deseamos escuchar tu palabra en esta hora. Ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra y ayuda, Señor, que tu siervo pueda estar lleno de tu poder y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir lo que es tuyo. Inspíranos a través del Espíritu Santo. 예수 이름으로 Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 깨어 있어 Estad despiertos y orad. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios siempre tiene sus oídos abiertos. Él creó al mundo y desea tener comunión con Él. Dios es espíritu y el mundo es materia, la cual es la carne. Solo hay un camino para que el Espíritu de Dios y la carne puedan tener comunión, es la oración. Dios escoge la oración como su sabiduría, por lo cual el conocer a Dios es el principio de la sabiduría. Cuando su pueblo e hijos oran, Dios siempre tiene sus oídos abiertos para escuchar. El no tener oraciones que sean llevadas a Dios es porque ha caído en tentación. Por lo tanto, tenemos que estar despiertos y orar para no caer en tentación. Como la tentación es dada por el tentador, quien es el diablo, no debemos caer en los engaños del diablo y orar. Dios siempre escucha y responde, y el Espíritu Santo ora e intercede. Los ángeles también oran y fortalecen a los que oran. Aquellos que oran en el Espíritu Santo guardan su espíritu. La oración de Jesús en el monte de Getsemaní ya cumple con la voluntad de Dios. Jesús venció los pensamientos del mundo y fue victorioso. Jesús oró con todo fervor y su sudor fue como gotas de sangre. En ese momento, los ángeles fortalecieron las oraciones del Señor. Solo a Él estar despierto y
orar puede guardar su espíritu. Ore hasta que reciba la respuesta 2 y 3 veces. No debe desilusionarse para recibir la respuesta. Aunque sus peticiones no fueron cumplidas, ya han sido respondidas. Fue hecho según la voluntad de Dios. Vivamos una vida de oración. La iglesia y cada familia debe orar para no caer en la tentación. Orar y orar. 우리는 항상 Nosotros 있어야 합니다. siempre debemos estar despiertos. 우리가 깨어 있음으로 해서 Nosotros, al estar despiertos, 도우시는 능력을 힘입을 수 있기 nosotros podemos revestirnos de la fuerza de nuestro 때문에 Dios. 이것은 우리가 A través de esto es algo que cada hombre 때문입니다. pues puede recibir para poder vencer esa debilidad del hombre. Como nuestra debilidad siempre está expuesta a los demonios y al diablo, esto puede llevarnos a caer. El Señor conoce nuestras debilidades y Él desea ayudarnos a nosotros y Él está cerca de nosotros. 이런 면을 볼 때에 Cuando nosotros miramos esto, 우리의 존재의 위치도 podemos ver 영광스럽다고 cuál es esa posición y ese estado en el cual estamos cada uno de nosotros, en el cual podemos ver que no es tan alto. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando en nosotros. La obra que el Señor hace 나를 위해 하시는 일입니다. es la obra que Él hace por el beneficio de cada uno de nosotros. 하나님이 하시는 그 일, 나를 위해 Esa obra que Él hace, esa obra que hace por nosotros, ¿qué es? ¿Cuál es esa obra que hace? Él está guardando nuestro espíritu. Antes de que nosotros creíamos en Jesús, nosotros éramos perseguidos por nuestro propio pecado y éramos personas que habíamos muerto con ese pecado. 하나님은 Pero el Dios que nos ha salvado a nosotros, 날로 돌아가지 않게 Él desea que nosotros no volvamos a nuestro viejo ser, sino que Él, aquel que nos ha salvado a nosotros, desea que constantemente seamos salvos. En simples palabras, Él desea que nosotros no caigamos en el pecado y Él nos quiere ayudar por ello. 죄에 깊숙이 들어가지 않을지라도 Y aunque nosotros no entremos en el pecado en profundidad, Él desea que nosotros no entremos ni siquiera en ese territorio del pecado, que nosotros no entremos en ese territorio del diablo. Por eso Él nos quiere proteger de ello. 우리는 우리의 영혼을 원수의 공격에서 Nuestro espíritu no puede ser libre de esos ataques del diablo, del enemigo. 신을 ¿Por qué? Porque es débil. 필요해서 El diablo conoce nuestras debilidades y, por ejemplo, si el diablo viene a nosotros y él constantemente nos está tentando y nos está haciendo caer con nuestras propias debilidades. 살아온 길 Pero de esta misma manera, ese camino en el cual nosotros vivimos y ese sistema y esa forma en la cual nosotros tenemos nuestra vida, es esta vida débil. Es esa vida en la cual nosotros podemos estar tan expuestos al pecado y a la muerte que podemos caer en ello fácilmente. Y si explicamos esto un poco más, podemos ver que dentro de nuestra naturaleza tenemos esa naturaleza de pelear y de poder sobrevivir. Tenemos esa naturaleza de sobrevivir. 육신의 판단을 Pero entonces estas diferentes naturalezas que nosotros tenemos, podemos ver que para sobrevivir uno escoge con acorde de qué, acorde a los deseos de la carne. Si hablamos un poco más específicamente, estamos hablando de los sentimientos. Nosotros podemos con los diferentes sentimientos que nosotros sentimos en esta carne.
nosotros podemos ver de que en la sociedad y en el mundo están constantemente peleando con el uno y el otro para poder sobrevivir en medio de esto. Y podemos ver que esto ya es algo que es normal en nosotros. 계속 이렇게 움직이는 것이 Y el hecho de movernos a través de esto y acorde de esto es nuestra propia naturaleza e incluso es nuestra debilidad. 이러한 인간의 본유의 삶의 방식. Si nosotros vemos esa forma de vida en la cual nosotros teníamos, la verdad tiene un problema si hacemos lo mismo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque esto demuestra que estamos en ese entorno que es tan fácil para pecar. Por eso luego de que uno cree en Jesús, 하나님께서 우리의 삶을 인도해 가시려고 합니다. el Señor quiere y desea guiarnos a cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? 이 땅에서 ¿Hasta cuándo? Hasta el último momento en esta tierra. 연결하기를 원합니다. Él desea que nosotros, quiere tener esa conexión con nosotros. Él nos muestra cómo nosotros tenemos que vivir e incluso nos muestra cómo nosotros tenemos que sobrepasar los diferentes momentos e incluso nos muestra cómo nosotros tenemos que sobrepasar en esos momentos de peligro y podemos ver de que Él está preparado para poder guiarnos y protegernos a nosotros. Por eso en el momento en el cual nosotros serán limpios de los pecados, hemos tenido ese encuentro con el Señor y cuando hemos nacido de nuevo, hemos comenzado con ese nuevo comienzo. ¿Cuál es esa vida que nosotros ahora tenemos? Es esa vida que es según con la ayuda del Señor. Es esa vida que comenzamos de nuevo, que recibe esa guía y esa ayuda del Señor. 인간의 그 습성은 Pero entonces esa naturaleza que el hombre tiene de decidir todas las cosas con sus emociones y sentimientos trae muchos problemas. 움직이는 것이 우리 Como nuestra naturaleza es escoger y 육신이 판단하고 escoger y sentir a través de esos sentimientos que uno tiene. Pero entonces uno, obviamente al escoger esto, uno tiene que tener responsabilidad a través de esto. Pero entonces a través de estos sentimientos que nosotros tenemos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos ver que nos escoge que hace que podamos escoger de un lado al otro. 움직이는 것은 Y el hecho de que el hombre se hace mover a través de esos sentimientos y estas emociones es algo que uno necesita para poder vivir en esta tierra. ¿No es así? Obviamente uno necesita escoger algo. Para poder escoger algo uno tiene que sentir algo, uno tiene que tener esas emociones para poder escoger algo. 하나님이 우리를 Pero 보호하시는 en medio de esto, 본이 됩니다. no solamente es algo que necesitamos para poder vivir, pero eso se puede convertir en un obstáculo en nuestra vida de fe, en un obstáculo para que el Señor no nos pueda ayudar a nosotros. Queridos hermanos, nosotros siempre en nuestra vida, cada día de nuestras vidas, escogemos una cosa o lo otro. Siempre dentro al frente de nosotros tendremos algo que tenemos que escoger. 인간으로 육신의 삶으로만 산다. Pero entonces si vivimos solamente a través de la carne, no necesitamos el pensar qué es lo que tenemos que escoger. Pero ¿por qué? Porque eso sigue los deseos de la carne. Pero como nosotros ahora somos personas espirituales, entonces ahora nosotros no podemos vivir según los deseos de la carne como lo hacíamos anteriormente, sino que ahora nosotros tenemos que ahora escoger lo que es espiritual y lo que no es. 매사에 Pero esto es algo que siempre, todos los días, cada momento estará al frente de nosotros. Las elecciones que nosotros o las opciones que nosotros escogemos a través de nuestra carne, con nuestras emociones, o sea, los deseos de la carne, son algo que nosotros estuviéramos acostumbrados y eran cosas que nosotros ya teníamos. Y podemos sentir que las cosas del Señor y las cosas espirituales son cosas diferentes y no es fácil escogerlas porque no son lo que 힘들겠다라고 uno había escogido anteriormente. E incluso uno puede sentir que uno al escoger lo que es de Dios puede recibir 굉장히 desventajas y no es beneficioso para uno, sino que uno tiene que sacrificar algo.
Y podemos ver de que esto es algo pues que es un poco diferente a lo que nosotros hacíamos, porque lo que nosotros ya habíamos escogido eran cosas que eran ya normales para nosotros y no hay necesidad de tener ninguna desventaja o de sacrificar algo para nosotros. 불리한 거를 계속 무의식 중에 따져나가요. 판단을 하는 것이 Si nosotros vemos en nuestro subconsciente, podemos ver en cada momento, nosotros estamos buscando qué es una ventaja para nosotros y qué es una desventaja de nosotros, si esto es beneficioso para mí o no. Esto es algo natural dentro de nosotros. Pero entonces hasta a través de este sistema, de la carne, ¿qué es lo que nos está llevando? Nos lleva a pecar, nos lleva a pecar. 나누고 싶은 것은 이 정치에 대한 Algo que les quiero compartir a través de esta palabra. Si vemos a la política podemos ver de que unidas, podemos ver que la política se une mucho con las decisiones del pueblo. Y podemos ver de que esas decisiones del pueblo afectan mucho a la política. Y podemos ver que en esta generación estábamos en la generación que es sensible a las emociones, y podemos ver que toda la política se mueve a través de cómo el pueblo responde a las diferentes cosas y cómo el pueblo opina a través de otras cosas. Y podemos ver de que en esos momentos, a través de estos sentimientos y a través de estas emociones, todas las cosas se deciden. Y podemos ver de que uno tratan de sentir con los sentimientos que pues del pueblo y lo que uno siente a través de lo que los pueblo pues está sintiendo, y así pues depende de todas las cosas. Y podemos ver de que en medio de en esta generación podemos ver de que ahora se centran más en eso, en lo que el pueblo siente. Y podemos ver que esto se ha convertido en algo muy importante dentro de la política y la sociedad. Pues si vemos el significado de esto, es algo pues bueno. ¿Por qué? Porque la política pues es para el pueblo, porque así es como el pueblo, el país puede sobrevivir, y podemos ver que es algo como justo. Pero entonces hay momentos en el cual nosotros podemos ver de que lo que es bueno para el pueblo no es el cumplir lo que ellos están sintiendo en ese momento o las emociones que ellos están sintiendo en ese momento. Uno no puede decidir el destino de un país a través de esos sentimientos que tienen en ese mismo momento. Uno no puede decidir esto. Y no puede decidir el futuro y del pueblo y las otras, y para el bien, para todo el pueblo, la próxima generación, a través de los sentimientos. 신뢰할 수 있는 그러한 판단의 기준. Hay momentos en el cual uno tiene que decidir a través de otras cosas que no sean de los sentimientos, porque esto no puede seguir y tener ese futuro para ese pueblo. 가족 멤버들이 La verdad es que uno no puede depender solamente de esos sentimientos y de esas emociones que tienen. Si vemos en la familia, si vemos a la cabeza de la familia, si la cabeza de la familia se comienza a ser influenciado por los sentimientos de su familia, entonces ¿cómo va a ser la cabeza de esa familia? ¿Cómo va pues hacer que esa familia pueda triunfar y pueda tener esa victoria? Si uno lo hace por sus propios sentimientos, a través de sus propios deseos, la verdad llegará a fracasar en un momento. 이 마음이 원하는 것으로 느낌이 느껴지는 것으로 한다면은 Si uno obra o si uno realiza la obra a través de los sentimientos que está sintiendo o a través de las emociones que está sintiendo en ese momento, entonces estoy seguro de que incluso nuestro país no va a poder ir en ese camino pues que debería ir, o podrá tener esa victoria. Y eso es algo que nosotros podemos ver que es común dentro de la sociedad, y podemos ver que la iglesia está expuesto a esta sociedad, y podemos ver de que en cualquier lugar que nosotros vayamos, si habla sobre el sentir con los sentimientos, entonces podemos ver que es obvio que va a tener esa influencia
del pueblo. 신앙 정신의 자세가 Pero el 오염되지 problema que es que esto puede afectar a la fe que nosotros deberíamos tener. 육신을 La fe 자괴하고 la fe es poder oprimir la carne, es oprimir la carne. Esto es uno de los puntos más importantes dentro de la fe. Si vemos el Evangelio, una de las cosas más importantes que está hablando acerca de esto es oprimir a esa carne que lleva al pecado y que lleva a la muerte. Y podemos ver que esto es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestra fe. 하나님께서 우리를 살리시려는 그 방법이 Y nosotros en ese momento tenemos que ver que la forma en la cual el Señor nos quiere salvar a nosotros es algo completamente opuesto a lo que el mundo está tratando de decir, lo que la sociedad está tratando de decir. 교회가 세상의 풍조에 Y nosotros podemos ver de que la iglesia es influenciada a las cosas de este mundo. Y podemos ver que, como nos dice también en Efesios 2, versículo 1 hasta el 3, dice que siguen las corrientes del mundo, que nosotros seguíamos las corrientes del mundo. Nosotros antes éramos personas que habíamos muerto con el pecado, pero entonces, ¿por qué será que nosotros morimos por este pecado? 움직이는 방향대로 살았기 때문에 Es porque nosotros seguíamos las cosas de ese tiempo, las corrientes de este mundo. Pero entonces, ¿cómo siguen? ¿Qué es conforme a todo esto? Es conforme al príncipe de la potestad del aire. Y nosotros podemos ver que en medio de esto, nosotros fuimos engañados por el diablo. 공통적으로 하고 있는 것이라고 Y podemos ver que esto es algo que todos los incrédulos están haciendo comúnmente, pues como generalmente, como la Biblia nos está diciendo a nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice? Que nosotros anteriormente seguíamos nuestra carne, los deseos de la carne, y como resultado de esto, nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira. Éramos hijos de la ira. 신앙의 삶에 있어서 Queridos hermanos, en nuestra vida de fe, nosotros tenemos que escoger. 그래서 신앙을 삶을 산다고 Y cuando nosotros decimos, yo tengo la vida de fe, esto no significa que uno automáticamente todas las cosas irán bien o nosotros seremos bendecidos, sino que cada uno de nosotros tenemos que escoger. Pero ¿cómo vamos nosotros a escoger? Según los deseos de nuestra carne, según como nosotros estamos sintiendo a través de nuestros sentimientos. O nosotros tenemos que escoger lo que es de Dios, lo que según la voluntad de Dios. Si nosotros escogemos las cosas de la carne, lo que es nuestro, constantemente estamos escogiendo lo que es opuesto a Dios. O sea, y cada vez nos estamos alejando de Él. El Señor es quien nos tiene que controlar nuestra vida. El Señor es quien tiene que guiar a nuestra vida. Es aquel que nos tiene que liderar a nuestra vida. Él es aquel que tiene que crear a nuestra vida. 우리 자신을 Queridos hermanos, por eso nuestra fe es hacer esto, es escoger del Señor. Por eso tenemos que estar despiertos y no seguir las cosas de la carne, sino escoger lo que es de Dios. Y si cada uno de nosotros, en medio de esta sociedad y en medio de este entorno en que nosotros tenemos, si nosotros no cambiamos en cómo nosotros estamos viviendo, entonces nosotros caeremos en ese pecado y en esa muerte. Queridos hermanos, nosotros en este mundo y en esta vida que nosotros vivimos, estamos escogiendo miles de veces, incluso inconscientemente, estamos escogiendo constantemente, en todo momento. Y nosotros en medio de todos esos momentos tenemos que escoger lo que Dios desea, según la voluntad de Dios. 선택의 결과로 Y a través de lo que nosotros podemos escoger, la verdad, y lo que nosotros escogemos, la verdad no se tiene que determinar a través del resultado, si el resultado es grande o es pequeño. Obviamente los resultados son importantes, pero ese no es el propósito por el cual nosotros estamos escogiendo esto. 진짜 그 이면에
sino que antes de esto nosotros tenemos que ver lo profundo de esto. Tenemos que mirar más en lo profundo de esto y tenemos que ver que en cada momento nos sigue ese problema. ¿Cuál es ese problema? Es si nosotros estamos escogiendo el pecado o no. Si nosotros estamos escogiendo, uno simplemente podrá pensar, ay, ¿será que esto es beneficioso para mí o no? Pero para Dios, en la perspectiva de Dios, esto es algo grande. Esto es algo que es importante para Dios, porque se está viendo si esa persona está escogiendo esa maldad, si está escogiendo ese pecado. Para Dios es algo grande. ¿Por qué? Porque esto llega a dificultar la obra de Dios y nosotros tenemos que realizar esa obra del Señor y nosotros somos personas que tenemos que realizar la obra del Señor. Pero si constantemente escogemos las cosas que no son o escogemos lo que es incorrecto, entonces cada momento nos estamos alejando de Dios paso a paso. Y cada vez nosotros no vamos a poder escuchar la voz del Señor y podemos ver de que cada momento el Señor nos está dejando en sus manos y nos estamos alejando de la mano de Jesús y podemos ver que nuestra vida de fe cada vez es debilitada. Y aunque exteriormente nosotros podemos ver que somos creyentes, pero esa persona en ese momento está viviendo y está realizando su vida según su propia voluntad y luego descubrirá que lo está haciendo solo y no está viviendo con el Señor. Queridos hermanos, ahora nosotros somos personas que hemos sido cambiadas para poder vivir acorde con la voluntad del Señor. Pero antes de esto, el Señor tuvo que morir en la cruz para poder realizar esto. El Señor, quien se ha esforzado un 100% para poder obtener esto. Pero esta oportunidad que el Señor ha obtenido con todas sus fuerzas, esas personas que están constantemente escogiendo lo que es incorrecto, esa persona está dejando esto y está dejando lo que el Señor ha hecho como si no tuviera ninguna importancia y se está dejando sus debilidades al enemigo. Queridos hermanos, nosotros tenemos constantemente conectar con el Señor y nosotros tenemos que sostener ese estado para poder venir, para poder estar en el Señor. ¿Y cuál es esa forma en la cual nosotros podemos realizar esto? Una de las formas es la oración. La forma en cómo nosotros tenemos que orar es algo muy importante. La oración en sí es algo importante. ¿Por qué? Porque la oración es algo espiritual. Nosotros solamente por el hecho de orar podemos ver que comienza a realizar lo que es espiritual y podemos ver que esto es bueno para el espíritu. Y podemos ver de que en esos momentos es donde el efecto de la cruz está siendo realizada en cada uno de nosotros. Y podemos ver que en ese momento, a través de esa oración, esa obra del Señor está realizándose en este mismo instante. Y podemos ver que el poder de la sangre de Jesús está siendo realizada y está protegiendo al espíritu de esa persona. Queridos hermanos, nosotros a cada día al orar, en esos momentos en el cual nosotros oramos y así escogemos qué es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos limpiando nuestro espíritu. En el momento en el cual nosotros estamos limpiando nuestro espíritu y nosotros estamos aceptando ese poder del Señor. Y cada vez que somos limpios una y otra vez, el Señor nos protege a nosotros. Entonces nosotros podemos experimentar más sensiblemente cómo el Señor nos está ayudando a nosotros en este mismo momento. E incluso solamente nosotros al tener esa comunión con el Señor nos está aceptando a nosotros y Él nos está fortaleciendo a nosotros y nos está llevando hacia adelante. Podremos sentir esto cada vez más. Queridos hermanos, la oración, ¿qué es? Es poder preguntar la voluntad del Señor.
Esa es la razón por la cual nosotros oramos. 내가 내 일을 스스로 할 수 있지만은 Obviamente uno puede pues escoger sin orar, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos al orar? Estamos pidiendo que el Señor muestre su voluntad. 이렇게 혹은 저렇게 하겠다가 아니라 No es, ay Señor, a través de esto yo haré lo uno, lo otro. No es eso, sino que es que uno está en ese momento, teniendo esa determinación para poder obedecer al Señor. En ese momento, ¿qué es lo que está haciendo? Padre, yo quiero hacer esto, pero no se haga lo que yo quiera, sino es tu voluntad y yo obedeceré si es tu voluntad. Es cambiar su actitud, es cambiar su postura delante del Señor. 순종하기를 작정하고 ¿Qué es orar? Es tener esa determinación de obedecer al Señor y así ver al Señor. ¿Por qué? Porque en medio de esto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos ver de que ahora la perspectiva del Señor ya no será algo que nosotros no entendíamos, sino que cada vez nos acercamos a esto y podremos incluso ahora ver todas las cosas según la perspectiva de Dios. Queridos hermanos, aunque nosotros, si esto hubiera ocurrido de esta manera, sería algo bueno. Pero obviamente, como tenemos nuestra carne, es difícil el tener y el realizar esto. 여러분 어떻습니까? 자기 원하는 거를 Queridos hermanos, ustedes como oran, 됩니다. hay muchas personas que al orar piden sus peticiones. Obviamente, 우리 기도는 자기 마음을 nuestra oración, obviamente, es poder hablar nuestros deseos y nuestras peticiones delante del Señor. Así es, uno ora acerca de esto y recibe la ayuda del Señor. 끝까지 그렇게만 할 수 없어요. Pero nosotros, esto no significa que la oración, desde que el principio hasta el fin, nosotros constantemente estemos pidiendo nuestros deseos y nuestras peticiones. No es como al disparar nuestras decisiones, nuestros deseos y peticiones delante del Señor, diciendo que al Señor que por qué no nos da a nosotros. 망가진 그런 형태로 하는 것이기 때문이죠. Y podemos ver que este tipo de oración es un poco diferente a lo que el Señor está pidiendo de nosotros. 기도하게 되는 ¿Por qué? Porque esto puede llegar que la carne es aquel que está orando delante de Dios, está pidiendo por sí mismo. Por eso la carne está usando a este creyente, a que ha nacido de nuevo, para poder pedir lo que es suyo. Y podemos ver de que esta persona eventualmente a través de eso afectará y podemos ver que su fe cambiará. 내 육신이 원하는 것을 ¿Qué es la oración? Si estas personas que piden sus deseos y peticiones, la verdad es si entrega todos sus deseos y está pidiendo al Señor que haga lo que quiera y lo que desea por esa carne, entonces está pidiendo al Señor que cambie sus decisiones para que pueda hacer lo que Él quiera. 하나님을 이용하는 것이 Y esto, ¿cómo es que resultará? Resultará en usar a Dios. Esa persona eventualmente solamente está usando a Dios. 계시지 않는데 Y podemos ver de que esta persona, si sigue así, eventualmente será esa persona que está orando sola. No está orando con Dios, sino que está orando sola. 삶을 살아갈 때 Queridos hermanos, nosotros al vivir nuestra vida de fe, nosotros no debemos pensar de que nosotros podamos guardarnos y protegernos a nosotros mismos. Por favor, no se sobreconfíen de que ustedes puedan guardarse a sí mismos, sino que cada uno de nosotros tenemos que recibir esa ayuda del Señor. Nosotros tenemos que aceptar que nosotros somos débiles y nosotros no nos podemos guardar a nosotros mismos. Que cada vez que nosotros oramos, tenemos que orar para que el Señor nos guarde a cada uno de nosotros, que el Señor pueda ayudarnos a nosotros, que nosotros no caigamos en tentación, que cada uno de nosotros no caigamos en ese mal, que cada uno de nosotros seamos protegidos por Él. 하나님께 자기를 맡기는 Cada uno de nosotros tenemos que tener esa oración en el cual nosotros nos entregamos delante del Señor y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. 예의도 있어야 돼.
Por eso cuando nosotros venimos delante del Señor tenemos que ser respetuosos. Nosotros no debemos sorprender al Señor con nuestras oraciones. Espero que cada uno de nosotros no vengamos con nuestros propios deseos y pidamos al Señor a que esto sea así, sino que cada uno de nosotros primero estemos despiertos y que cada uno de nosotros podamos conocer que el Señor está tomando toda responsabilidad para guardarnos nosotros. Y espero que cada uno de nosotros conozcamos esto, de que en ese momento cuando nosotros digamos oramos, nosotros podamos tener esa determinación para obedecer al Señor, que nosotros nos podamos arrodillar y tener ese corazón contrito para poder quitar nuestro propio orgullo y así realizar la voluntad del Señor. Y les veo en nombre de Jesús que así sea. Aleluya. 자, 오늘 성경 말씀 보겠습니다. 성경이 Vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy leímos. 예수님이 Si vemos a Jesús, 제자들과 함께 Él fue con sus discípulos al monte de Getsemaní 아침에 도달했습니다. y podemos ver de que al llegar a Getsemaní 거의 떨어지지 않은 바로 옆에 era ese monte de Getsemaní no era lejos de Jerusalén y el monte de Getsemaní era el lugar que era muy silencioso porque pues en ese momento como por la Pascua había mucha gente, pero ese lugar no había mucha gente. Incluso hay una información que dice que el Señor constantemente fue a ese lugar para orar. Y incluso a Judas Iscariote conocía de que Jesús iba a ir a ese lugar. Por eso el hecho de que 한마디로 Jesús tomó a todos sus discípulos y fue a ese lugar es para poder hacer conocer y hacer saber a Judas Iscariote dónde iba a estar. 자, 거기서 예수께서 기도하시려고 합니다. Pero entonces Jesús en ese momento comenzó a orar y él a orar. 와, Y como vemos en Marcos 14:32, dijo que esperaran en ese lugar y deja a 8 discípulos en ese lugar y toma 3 de sus discípulos aún más cerca donde Jesús estaba. Y entonces, como ese versículo 33 dice de que en ese momento el Señor comenzó a entristecerse y tener 한국말로 하니까 y tener angustia. Pero entonces cuando hablamos acerca de estas dos palabras, uno simplemente puede pensar, ay, el Señor estaba triste o pues angustiado. Pero cuando hablamos si vemos el texto original, cuando habla sobre esas palabras, hablan sobre esas palabras de que significan de que él estaba muy triste y de que estaba lleno de gran estrés. Y en ese momento él con ese corazón comenzó a orar y podemos ver de que cada vez donde venían esas tentaciones, él oró para poder sobrepasar esas tentaciones. Queridos hermanos, él también recibió la tentación. Uno simplemente podrá pensar, ay, como él es hijo de Dios, él pasó y sobrepasó esas tentaciones fácilmente, pensando de que él tiene un poder sobresaliente. Pero tenemos que saber que el Señor no tiene nada diferente en nosotros cuando hablamos sobre la tentación, cuando habla sobre que Él recibe la tentación. Si vemos en Hebreos 4:15 dice que esa tentación que fue dada a Él es semejanza a la nuestra, pero sin pecado. Por eso, Él también sintió todos los sentimientos que el hombre hubiera podido sentir. Y así es como también, incluso en Hebreos 2 nos dice que así como Él conoce nuestros sentimientos, nosotros pues podemos entregar todo nuestro ser delante de Él. Pero a diferencia de nosotros, Él no tiene ningún pecado, sino que Él puede sobrepasar a todas estas tentaciones, aunque siente lo mismo. Pero queridos hermanos, cuando hablamos acerca de esta tentación, o incluso de que no estamos hablando de que el Señor en ese mundo tiene pues
esa paz dentro de él para poder sobrepasar todo esto, sino que dice que dentro de él tenía esa angustia y tenía en él, tenía ese corazón entristecido dentro de él. Pero entonces, hasta el momento en que muere, pero entonces, ¿por qué él estuvo entristecido y angustiado? Es porque sus discípulos eventualmente lo iban a abandonar. Pues las razones pueden ser diferentes. Una de ellas podría ser esa, de que pues sus discípulos lo iban a dejar, de que uno de sus discípulos que lo siguió por 3 años lo había traicionado y que Pedro incluso lo iba a negar en él, o de que él eventualmente tuvo que sufrir muchas cosas y de que iba a morir en la cruz. Si nosotros pensamos en estas diferentes opciones, podemos ver de que esto pueden ser perspectivas del hombre, pero cuando hablamos sobre la perspectiva del Señor, Él tenía esa angustia y era entristecido con su corazón, porque Él tenía que ser esa persona que iba a recibir la ira de Dios, como dice en 2 Corintios 5:21, cuando dice que Él ni siquiera conocía pecado. Él era persona que no conocía ningún pecado, sino que Él por nosotros, Él murió e hizo que nosotros fuéramos justicia delante de Dios por Él. Entonces, ¿qué significa esto? De que Él, que no tenía ningún pecado, Él, aquel que no tenía ningún pecado, el pecado tiene que venir en Él. De que ese pecado tiene que venir en Él. Que Él tiene que Él tiene que sobrevestirse de ese pecado que era nuestro, que el Hijo de Dios, que no tiene ningún pecado, que es santo, que tiene que venir en Él. Pero entonces, si vemos en la perspectiva de Jesús, podemos ver qué tan horrible y qué tan asqueroso y qué tan horrible para Él hubiera sido esto. O está hablando sobre esa injusticia del hombre, donde está sucio, que estaba lleno de lo sucio. En ese momento en el cual tuvieron que derramar la sangre por esto, Él tuvo que tomar todo esto. Él tuvo que tomar todo esto. No es solamente el hecho de que Jesús tiene que sostener un poco el dolor para morir. No está hablando de este nivel, sino está hablando de un nivel mucho más alto en el cual Jesús, en el cual Él no tenía ningún pecado. Ahora Él tiene que ser sellado como pecador. De que Él tiene que ser sellado como pecador por Él, por los ángeles, que Él también incluso tiene que ir, recibir esta marca. Pero entonces para Dios, ¿qué tan difícil sería esto? Esa tentación, esa prueba que Jesús tuvo es completamente diferente a las que nosotros experimentamos. Aunque nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo y nosotros ahora tenemos nuestros espíritus han sido limpios, de todas maneras nosotros todavía pertenecemos en esta tierra por esta carne, y a través de esta carne nosotros caemos y Satanás hace que nosotros entremos y estemos en ese pecado. Y lo que Satanás hace es que lleva a los creyentes a esto. Lleva a los creyentes a que ellos entren a ese pecado. Pero entonces, ¿cuál es ese dolor del Señor? ¿Cuál es ese dolor de nuestro Señor? Es que ese pecado tiene que entrar en Él. Ese pecado, Él tiene que recibir ese pecado. Y esta es la dificultad que Él tiene. Esa prueba que Satanás trae a Jesús es lo opuesto a lo nuestro, y es algo que nosotros tenemos que recordar. Lo que
hace, pues lo que pelea, con lo que pelea el creyente, es para ser limpio de esos pecados, porque Él constantemente los comete. Pero ¿qué es lo contrario? El nuestro Señor, ¿qué es lo que Él, quien era limpio? Él tiene que aceptar ese pecado. Él no significa que Él tenga pecado y haya sido limpio como nosotros, sino que Él siendo limpio y siendo puro y siendo santo, ahora Él tiene que aceptar para que pueda entrar en ese pecado. ¿Qué tan difícil sería esto? Si vemos esa realidad de Jesús, es completamente imaginable. Es inimaginable para el Señor y es una gran dificultad y que Él tuvo. 고민하여 죽게 될 정도였죠. Por eso, como nos dice en Marcos 14:34, cuando dice mi alma está muy triste hasta la muerte, hasta la muerte. 더 나아가셔서 그 세 제자들보다 E incluso Jesús luego fue un poco más adelante del monte y comenzó a orar postrándose en la tierra. Pues normalmente, anteriormente, en ese tiempo se oraba de pie con las manos arriba, pero en ese momento Jesús fue el que comenzó a orar arrodillado. 고통인가? Y podemos ver cuán doloroso es esto. 기도하셨다 그랬습니다. Qué doloroso hubiera sido esto, que Él se postró entre la tierra y se arrodilló. Y en la segunda vez también fue mucho más difícil en ese momento cuando dice que se postra y ora en ese momento. Y si vemos cuando hablas acerca 간절한 것이 en hebreo, cuando habla acerca de esto, e incluso en griego, cuando vemos esa palabra, habla sobre que ese dolor es aún más fuerte. Cuando hablamos sobre esa palabra que fue usada, dice de que ese dolor era mucho más fuerte, en el cual solamente le faltaba algunas horas para que él pues tuviera que morir. Y en ese momento, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Él estaba recibiendo toda esa tentación del diablo. Y en ese momento, aunque el diablo decía que no quería que no tomara esa cruz, 유혹을 계속 pero ¿qué fue lo que el Señor hizo en ese momento? Él cortó con esas tentaciones del diablo. Pero digamos, por ejemplo, si en ese momento, en el caso de que el Señor, si no hubiera sido victorioso de esa tentación, ustedes y yo no hubiéramos podido recibir la salvación. Y ustedes y yo no hubiéramos tenido esa esperanza del reino de los cielos y ni siquiera el Evangelio hubiera venido a nosotros. 그러나 주님은 Pero el Señor en ese momento oró con todo fervor. De todas maneras, Él sobrepasó todo esto. En esos momentos en el cual Satanás vino y quiso tambalear a Jesús. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él oró delante del Padre. Él oró delante del Padre. Él se arrodilló delante del Padre. Y como también dice en Hebreos 5:7, cuando dice que Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, podemos ver cómo incluso no solamente en Marcos o en los 4 evangelios, también en otros libros hablas de cómo Jesús había orado en ese momento. 통곡과 De que ofreció ruegos y súplicas 투쟁하셨다. con gran clamor y lágrimas. Podemos ver cuánto Él peleó en ese momento. Como podemos ver cómo Él peleó en ese momento. Y aunque Él, como vemos en versículo 35, Él había orado de que deseaba de que esta copa le hubiera pasado de Él. 가능성을 Y Él, ¿qué fue lo que hizo? Él sabiendo de que si era posible de que esto pasara. Y si vemos en el versículo 36, podemos ver que dice, Abba Padre. Abba Padre. Pues cuando dice Abba Padre, podemos ver de que cuánto se ha acercado a Él. Se ha acercado al Padre y dice, todas las cosas son posibles para ti. 다른 가능성이 있겠습니까? Pero ¿será que hay otra opción? 아버지여, ¿Será que hay otra opción? 뜻을 당신의 선언하신 것을 당신이 정하신 것을 취소하진 마옵소서. Pero Señor, cuando dice, pero cuando yo, que no se haga como lo que yo quiera, sino que solamente sí hay la posibilidad de que esto pudiera pasar, pero si no lo es, haz que se haga tu voluntad.
podemos ver de que ese dolor de nuestro Señor no ocurrió en ese momento o solamente en ese momento, sino que podemos ver de que ese dolor que el Señor tenía era algo que Él ya tenía desde antes. 그래서 그 이 스트레스는 이 몰려오는 슬픔은 Y este sufrimiento y esa angustia que Él tenía era algo que lo estaba oprimiendo a Él en toda su vida pública. Y en ese último momento, cuando muere en la cruz, es algo que ocurrió hasta ese momento. 침례라고도 말하기도 하고 E incluso el Señor, si vemos en Lucas 12:50, habla sobre este sufrimiento como el bautismo y dice de que también como una copa, como si fuera Él tiene que tomar de esta copa. Pero entonces esto también está hablando sobre ese sufrimiento. Incluso como dice, yo tengo un bautizo que tengo que ser bautizado y como me angustia hasta que se cumpla. Podemos ver de que Él desde el momento en que Él nació hasta el momento en que esto hubiera sido cumplido, Él tuvo que sostener este gran estrés, esta gran angustia dentro de Él. E incluso pues, les pregunto, ¿ustedes saben cuál es ese dolor que yo tengo? 또 어떤 상황에서는 다른 사건을 다루시다가 E incluso cuando habla de otras cosas y cuando luego habla nuevamente de este vaso y de este bautismo, como dice en Marcos 10:38, cuando habla sobre que podías beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. 엄청나게 Podemos ver de que esa obra de que el Señor tuvo que hacer era algo tan grande que no lo dejaba y era tan fuerte para Él, era una gran carga para Él, en el cual Él pues sentía ese temor y esa angustia. 후지는 그는 하나님에게서 잘려나갈 자가 Y entonces, ¿qué significa esto? Que él tuvo que ser cortado de Dios para que esto pueda ser realizado. Y esa era la copa que él tenía que tomar. Ese es ese vaso que tenía que tomar. Y si nosotros vemos más adelante en el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver de que los discípulos se durmieron. Y como dice incluso en Marcos 22:45, dice que los discípulos se durmieron a causa de la tristeza. ¿Por qué? Porque lo que Jesús les había dicho, el Señor le había dicho en los versículos anteriores, en ese momento, cuando Él dijo que todos los discípulos iban a dejar y que Pedro incluso lo iba a negar. Y para los discípulos era una gran desesperanza para ellos el escuchar esto, porque ellos tenían esa esperanza de que Jesús iba a restaurar a Jerusalén y que ellos iban a estar junto con ellos. Pero luego si vemos en el versículo 38, Marcos 14:38, cuando dice, y incluso en el versículo 27, cuando los mira a ellos durmiendo, le dice, Simón, ¿duermes? 그렇게 하고 Cuando llama a Pedro Simón, pues no lo está regañando, sino se está preocupando de ellos. Y si vemos versículo 38, dice, velad y orad. O sea, está despiertos y orad. 그것을 말하는 No está hablando sobre que abra sus ojos, sino está hablando sobre que esté despierto espiritualmente y para que Él esté despierto a esos ataques y esas tentaciones del diablo. 준비되어야 할 것이다. De que cada uno de nosotros, de que cada momento, nuestro corazón tiene que ser reforzado con esa fuerza del Señor. Y que dice, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, con la carne uno no puede vencer al diablo. 내가 그냥 견뎌가고 있다. Y uno puede pensar, en el día de hoy yo estoy venciendo sin Dios. Yo puedo ir hasta la casa solo. 제자들도 자기들이 그냥 E incluso los discípulos, ellos pensaron de que ellos hubieran podido hacer esto con sus propias fuerzas. E incluso ellos dijeron de que ellos no iban a abandonar a Jesús, pero eventualmente, ¿qué es lo que ellos hicieron? Se arrodillaron ante la carne. Y luego Jesús, como dice el versículo 39, vuelve a sus discípulos, vuelve a orar y vuelve a sus discípulos. 깨우치시고
y vuelve a ellos para poder despertarlos. Y como es el versículo 40, cuando ve que sus ojos estaban ya llenos de sueño, 제자들이 너무 죄송해서 y los discípulos no pudieron responder cuando el Señor les vino a ellos nuevamente. No tenían nada que responder, no sabían qué responder. Y si vemos también en Mateos 26, 44, dice de que él vuelve y se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 방법 Si vemos la forma como Jesús estaba peleando y como él estaba orando, ¿qué es? 내 뜻으로 꺾는 것이 아닌 No era cambiar la voluntad de Dios, del Padre, como con la suya. No era cambiar y reemplazar esa voluntad del Padre con la suya, sino que Él en ese momento estaba teniendo esa determinación para poder obedecer, para poder someterse a esa voluntad del Padre. Estaba teniendo ese corazón. 나를 통해서 그렇게 함으로써 하나님은 나를 통해서 De que ese momento, si el Padre está decidiendo de que iba a orar en Él, entonces Él iba a obedecer, iba a someterse a esa palabra del Señor. 하나님의 뜻에 내가 Pero, aunque yo deseo pasar esta copa, pero de todas maneras, yo vengo delante tuyo y yo en ese momento y obedeceré. Esta es la forma como Jesús oró. Es la forma de Jesús. 이런 주님의 방법을 볼 때 Y queridos hermanos, nosotros cuando miramos acerca de cómo Jesús hizo y oró de esta manera, en esos momentos cuando nosotros pues caemos en las tentaciones, en ese momento nosotros tenemos que preguntar al Señor para no ir en contra de esto, para que el Señor pueda limpiar esto, para que el Señor pueda venir delante, para que yo pueda venir delante del Señor y pueda realizar esto. 우선 천사가 돕고 있었다 그랬습니다. E incluso si vemos en Lucas 22, 43, dice de que en ese momento los ángeles incluso los estaba ayudando la oración del Señor. Y podemos ver cómo el Señor tuvo respeto delante de Dios y cómo Él en ese momento fue usado 시처럼 Él fue apoyado e incluso ayudado por los ángeles. Y como dice en Lucas 22, 44, cuando habla como ellos en ese momento, él oró con todo fervor que su sudor parecían gotas de sangre. 하옵소서. Y en ese momento confesó de que no se haga como mi voluntad, sino según tu voluntad. 앞에 놓고 E incluso como dice, había dicho en Marcos 14:38 y como dice en Filipenses 2:8 cuando dice que Él se humilló a sí mismo, haciendo obedeciente hasta la muerte y muerte en cruz. 때 억지로 Podemos ver de cómo que el Señor, Él no se esforzó o no 뜻을 향하여 fue forzado para poder cumplir esa voluntad, sino que podemos ver cómo el Señor se esforzó, 예수가 como Él peleó con sí mismo para poder cumplir esto. 우리가 따라야 될 모양을 Y nos está mostrando y nos está enseñando el modelo con el cual nosotros tenemos que vivir. 무서운 유혹에 Y podemos ver de que Él tuvo que orar 3 veces y Él tuvo que pelear 3 veces más para poder triunfar esto, para tener esa determinación. En ese momento el Señor ya tenía claro lo que tenía que hacer y en ese momento podemos ver que el diablo ya no lo podía tentar más porque él había sobrepasado esto y podemos ver cómo Él se había unido al Padre y cómo su voluntad estaba siendo la misma del Padre. Y si vemos en el versículo 21 a 41, Marcos 14:41, dice de que dijo, dormid ya y descansad. 기도했어야 되는데 O sea, ¿qué le está diciendo a ellos? 이런 시련을 Ustedes tuvieron que orar. Ustedes tuvieron que orar. 기도하고 있어야 되는데 자고 있었느냐? Pero ustedes están durmiendo, todavía siguen durmiendo. 때가 다 됐습니다. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Ya ha venido, ya basta. La hora ha venido.
Ya ha venido el mundo. Ya no hay tiempo para poder sobrepasar o para poder evitar la cruz, sino que Él ya está cerca y ya se hizo el tiempo para que Él tuvo que ser entregado. Él en ese momento había ya usado todo ese tiempo para poder orar siendo hijo de Dios, y en ese momento ya Él realizó toda su fuerza y él se ha preparado. ¿Por qué? Porque el que lo había traicionado ya estaba delante de Él, y en ese momento Él ya era victorioso, y Él ya era victorioso y dejó el Getsemaní, el monte Getsemaní, y podemos ver cómo los discípulos fueron completos en ese momento, cómo ellos fueron perfeccionados y completos siendo perdedores. Los discípulos ya fueron perdedores. El Señor, para poder preparar hasta este día, Él realizó y oró por 3 veces en ese momento. Y luego, ¿qué es lo que dice Él? En la última parte del versículo 41, dice: He aquí el Hijo del Hombre es entregado en la mano de los pecadores. Y podemos ver de que el estado en el cual Jesús estaba en ese momento, Él estaba lleno de, pues todavía tenía las lágrimas en sus rostros y todo su sudor en ese momento, pero de todas maneras, Él, como cualquier victorioso, y Él dio paso a paso y triunfó en ese momento. Y en ese momento, la verdad, hubiera tenido que haber un gran, pues, triunfo en ese momento, pero de todas maneras, aunque no hubo esto, Él ya era victorioso. Él ya era victorioso. Como dice el versículo 22, levantaos, vamos, y aquí se ha acercado el que me entrega. En ese momento en el cual iba a venir esa gran, pues, nube en el cual iba a traer a esa gran muerte, pero de todas maneras Él fue una persona que ha triunfado y ha venido delante del Señor. Que no se haga según mi voluntad, sino según tu voluntad. Y podemos ver cómo el Señor se rindió a un 100% de sí mismo. Él dejó y abandonó su voluntad y se entregó delante del Señor. Y podemos ver de que Él salió de Getsemaní siendo victorioso. Y en ese momento, cuando oró como si fuera gotas de sangre, podemos ver cómo el hombre en ese momento había fallado. Y podemos ver cómo Él ahora iba a morir en la cruz, y Él, en cambio de nosotros, tomó nuestros pecados. Como dice en 2 Corintios 5:21, tenemos que saber que el Señor ha tomado nuestros pecados, y nosotros no debemos pecar porque sí, o pensar del hecho de que yo puedo pecar porque yo quiero, o porque el Señor me va a perdonar, sino que tenemos que saber que el gran esfuerzo que tuvo que tener el Señor para poder perdonar nosotros, y nosotros eventualmente estaremos delante del Señor y pagaremos por todo el delante del Señor. Y cada uno de nosotros tenemos que orar para no caer en tentación, para no caer en ese mal, sino que cada uno de nosotros podamos glorificarlo a Él, y que cada uno de nosotros tenemos que estar despiertos todos los días, y tenemos que preparar esto a través de la oración. Tenemos que preparar a nuestra actitud delante del Señor, y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Que nosotros podamos seguir como el Señor había orado, que nosotros podamos tener nuestra perspectiva en el Señor, y que cada uno de nosotros podamos estar junto con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Oremos en este momento. Al orar, oremos para que el Señor, para que cada uno de nosotros seamos personas que podamos tener esa comunión con el Señor, para que cada uno de nosotros tengamos esa fuerza para poder sobrepasar esto, para que cada uno de nosotros podamos vencer todo esto. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 역사하시고 도와주옵소서. 역사하시고 도와주옵소서. 우리 하나님, 우리를 도와주시고 역사하옵소서. 역사하여 주시옵소서. 우리를 도와주시옵소서.
우리 교회 성도들 모두가 정말 기도로 무장하게 도와주시고 원수에게 틈을 주지 않고 평소에 상해들의 마음에 우리 하나님의 준비해 주시고 우리 하나님의 주시는 능력으로 힘있고 무장되는 우리 성도 다 되게 도와주시옵시고 정말 우리의 남은 삶 시간 동안에 자기를 잘 준비하고 원수를 잘 방하는 우리들이 될 수 있도록 하나님 도와주시고 역사에 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te queremos pedir por todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra en el día de hoy. Guárdalos a ellos, sostiénlos a cada uno de ellos y ayuda y fortalécelos a cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que ellos puedan recibir ese gran poder que viene de ti, que no haya ninguno que no viva sin ti. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos no te obedezcan como si fueran máquinas, sino que cada uno de ellos tengan esa determinación para obedecerte, dejando su voluntad y obedecer y sometiéndose delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros así podamos sobrepasar toda tentación y que cada uno de nosotros hasta el último momento de esta tierra podamos ser victoriosos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todos de pie y vamos a alabar. 예수 나를 오라 하네 예수 나를 오라 하네 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네 겟세마네 동산까지 주와 함께 가려 하네 피땀 흘린 동산까지 주와 함께 가려네 같이 가
함께 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en sus familias 성락인 영혼들 또 그 가정 위에 por todos los siglos. 있을지어다. Amén. 오늘 우리 예배를 받으신 Demos gloria delante del Señor que ha recibido nuestro culto. 성도 여러분, Queridos hermanos, por favor, 여러분은 감사합니다. tengan ánimo. Gracias.